Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez a esta transmisión. Sé que estuvimos por mucho tiempo fuera de aire y bueno, por muchos motivos, muchas razones que nos dejaron, o más bien dicho, tuvimos que dejar de transmitir por cuestiones personales, motivos personales, donde nosotros pudimos sentir que era necesario un tiempo de reposo. Y durante este lapso de tiempo que estuvimos fuera, estuve analizando mucho sobre el qué teníamos que hablar, de qué temas teníamos que volver a retomar cuando entráramos una vez más a transmitir. Y es que hay tanto de qué hablar, hay mucho de dónde extraer, hay mucho de dónde o de qué hablar. Y bueno, que tenemos una nueva temporada, queremos cada mes estar cambiando de temas. Pero los jueves queremos centrarnos y nos vamos a concentrar en el tema de la historia del cristianismo. ¿Por qué la historia del cristianismo? Considero que es importante que todos nosotros sepamos cuáles son los orígenes, la raíz de la iglesia cristiana y cómo esta iglesia ha estado por mucho tiempo, no sobreviviendo, sino enfrentándose frente a situaciones tan difíciles y complicadas en toda la historia hasta el momento de hoy. Hasta el día de hoy, la iglesia no quiero decir que ha sobrevivido, sino que se ha mantenido viva desde el momento en que fue formada, en el momento en que fue, ahora sí surgió la iglesia. La iglesia ha estado siempre prevaleciente. Hace muchos años había un cántico que dice, la iglesia sigue caminando. En las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Cuando era pequeño no lo entendía, la verdad, no entendía qué es lo que querían decir cuando mencionaban esa frase, la iglesia sigue caminando en las luchas y en las pruebas. Es que la iglesia cristiana ha sufrido persecuciones en toda índole, tanto intelectual como física. Y bueno, durante este periodo, esta temporada nueva que estamos iniciando y que vamos a retomar un tiempo del análisis de lo que es el surgimiento de la iglesia cristiana, vamos a tocar puntos donde veremos cómo Dios intervino a través de la historia, a través del tiempo, cómo Dios ha liberado, ha mantenido libre a su iglesia de todos los ataques y de todos los insultos psicológicos, filosóficos, argumentativos que se han creado alrededor de nuestra fe. Y bueno, cuando hablamos de nuestra fe, es algo que nosotros tenemos que saber. Número uno, ¿quién es nuestro fundador? Nuestro fundador. Número dos, ¿cómo es que podemos mantener viva nuestra fe en medio de toda situación? Así como Dios, el Dios de Israel, el Dios de la nación judía, ha liberado a su pueblo, a su nación, de todos los bombardeos, ataques, eso sí, ataques bélicos, ya no ataques verbales, filosóficos, psicológicos, sino ahora estamos hablando de ataques bélicos, armamentistas, que se han levantado contra la nación de Israel, y cómo Dios ha librado a su nación, a sus hijos, a su pueblo, de esas manifestaciones. Bueno, en ese momento nosotros tenemos que entrar a entender y a comprender que Dios es un Dios que cuida, protege a su pueblo, porque una de las promesas que nosotros tenemos como hijos de Dios o como cuerpo general, la iglesia en general, en todo el mundo, es que Él nunca nos dejaría solos, es que Él nunca nos abandonaría, es que Él siempre estaría con nosotros. Él prometió
Él prometió, y bueno, las escrituras dicen que Dios no es hombre para que mienta, ni mucho menos hijo de hombre para que se arrepienta. Dios prometió a través de su Espíritu Santo que Él iba a estar presente con nosotros. Y bueno, el anhelo de Dios siempre ha sido eso, estar presente, donde dos o tres estén congregados en su nombre, ahí estaría Él presente, porque desde el Antiguo Testamento, es más, nos vamos a remontar hasta el libro del Génesis. En el libro del Génesis nosotros podemos comprobar cómo Dios anhelaba, deseaba mantener una comunión, una intimidad con el hombre, que en el libro de Génesis dice que Dios descendía en la brisa de la tarde y dialogaba, platicaba, conversaba con Adán, y dice que por mucho tiempo estuvo esa relación, esa conexión, Dios con el hombre con Dios, hasta que vino el pecado, hasta que entró el pecado en el corazón del hombre. Ahí es donde se introduce, o más bien dicho, se rompe esa conexión, porque la palabra de Dios dice, no es posible que mi espíritu conviva con el hombre, porque ciertamente sus pensamientos son para mal. Se levanta pensando el mal y ejecuta el mal, y se duerme pensando para el otro día hacer el mal. Y bueno, Dios tuvo que hacer esa separación, se desconectó de la raza humana. Y bueno, pero Dios nunca se olvidó de su creación, porque hubo hombres que le buscaron a Dios, hombres que querían esa intimidad con Dios. Y bueno, Dios se buscó instrumentos humanos, Dios se buscó personas dispuestas a dejar el pecado, abandonar el pecado y seguirle a Él. En este caso vemos a Abraham, que Dios lo llamó. Dice Josué capítulo 24, verso 1 en adelante, dice la historia narrada por Josué, que Abraham fue llamado del otro lado del río, donde estaban él y sus padres, y bueno, y sus hermanos, y que en esa nación donde él estaba, ahí eran ellos idólatras, ellos adoraban a otros dioses. Pero yo me imagino la insatisfacción de Abraham, el deseo de conocer a un Dios real y verdadero, porque todo el mundo adoraban a muchos dioses. Pero yo me imagino, quiero creerlo que así es, que Abraham quiso hacer la diferencia, y Dios vio el corazón, la disposición, la transformación, el deseo de Abraham de poder comunicarse con un Dios vivo. Y bueno, Dios le habla y le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Así como Dios escogió a Abraham, escogió a los patriarcas. A través de Abraham le nacieron hijos, entre ellos, bueno, el más importante en este caso para nosotros, que vamos a analizar las raíces del cristianismo, bueno, le vino un hijo, el hijo de la promesa, porque Abraham no solamente tuvo un hijo, o sea, no, el hijo de la promesa no fue el único hijo de Abraham, porque tuvo otro hijo llamado Ismael con la esclava Agar. Tuvo otros hijos después de la muerte de Sara con una mujer con la que se casó llamado Setura. Bueno, Abraham tuvo más hijos, pero uno de ellos era el hijo de la promesa. Y a través de esa línea del hijo de la promesa es que tanto la nación de Israel como el cristianismo surgen. Bueno, y hablamos de Isaac. Así como Isaac, bueno, llegó el tiempo, y se casó, y tuvo también dos hijos. Eran gemelos, el mayor era Esaú, el menor era Jacob. La historia cuenta que Jacob venía agarrado del talón de su hermano, que por esa causa le pusieron Jacob, porque su nombre significa el que agarra por el talón, el que suplanta, no el que roba, sino el que suplanta. Y bueno, aquel ángel le dijo a la madre de estos dos niños, les dijo que desde el vientre de su madre habían dos naciones, dos pueblos, y que el mayor serviría al menor, y que el menor sería el señor y el amo, y el más grande, en este caso Esaú, sería el esclavo. Bueno, sabemos que viene Jacob y se levanta como el padre de una nación. Esaú también formó una nación.
Los ismaelitas también formaron una nación. Y vemos nosotros que los hijos de Abraham formaron naciones, pero el que a nosotros nos interesa y debemos de enfocarnos al 100% es la nación de Israel, que viene a través, sí, de Isaac, sí, de Jacob. De ahí viene. Y bueno, Jacob tuvo hijos y esos hijos fueron los que formaron las 12 tribus de Israel. Esas 12 tribus de Israel que, bueno, Dios los escogió precisamente para formar esa nación que llevaría su nombre. Y nosotros estamos entendidos, comprendemos que lo que Dios está mostrándonos es que Él se preparó un pueblo, formó un pueblo de un hombre y una mujer estéril. A través de Abraham y Sara, que eran estériles, Dios les dio la promesa. Así como Abraham y Sara fueron estériles, también Isaac y su esposa eran estériles hasta que buscaron a Dios y Dios les respondió. Y vemos nosotros que Dios, el Dios en el que hemos creído, no es el Dios de otra nación, es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob. ¿Qué significa eso? Bueno, el Dios a quien servimos es un Dios trigeneracional, es un Dios de generaciones, es un Dios que trae el fundamento de la familia. Y bueno, Dios se fijó en la vida de un hombre llamado Abraham y de una mujer llamada Sara, de un hombre llamado Isaac y llamada su esposa, y vemos a Jacob, vemos con sus esposas. Bueno, vemos nosotros cómo Dios va formando a una nación. Pero bueno, qué triste. Vemos que esa nación con el tiempo se volvió apóstata, con el tiempo le dio la espalda a Dios. Incluso en el libro del profeta Isaías se encuentra la historia que Dios le habla al profeta Isaías y le dice de esta manera. Isaías capítulo 1, si queremos verlo o apuntarlo, ahí en una libreta, donde tú tengas oportunidad, Dios le habla al profeta Isaías y le dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Dios siempre levantó a profetas, Dios siempre levantó a hombres que pudieran exhortar, que pudieran hablar a través de Dios, a través de ellos, para atraer una vez más a la nación al corazón de Dios. Pero sin embargo vemos que la nación endureció su corazón y vemos en esta historia, en esta profecía del capítulo 1 de Isaías, en el versículo 2, donde dice: oíd cielos y escucha tu tierra. Dice: porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Aquí vemos a Dios hablando del corazón como un padre a un hijo. Vemos a Dios hablando del corazón de unos padres a sus hijos. Y bueno, vemos nosotros en lo natural, nos duele mucho cuando un hijo nos da la espalda, nos duele mucho cuando un hijo se rebela contra nosotros, cuando vemos a un hijo no cumpliendo las normas, los principios, los valores que se han establecido en el hogar. Nos duele mucho cómo ellos agarran sus propios caminos, agarran sus propias ideas, y bueno, y ellos comienzan a actuar así. Nos duele mucho porque decimos: eso no te lo enseñé yo, eso nunca te lo dije, eso nunca yo te lo transmití. ¿De dónde lo aprendiste? Bueno, nuestros hijos, recuerda que no solamente viven en el hogar. Si ellos están en una secundaria, en una preparatoria, en una universidad, bueno, imagínate el ambiente donde ellos se mueven. Y nosotros tenemos que estar conscientes y seguros que la influencia de la sociedad puede afectar sus pensamientos y también sus valores. Y nosotros tenemos que solamente confiar en Dios. En casa nosotros los protegemos, pero fuera de casa ya no tenemos la omnipresencia para ir detrás de ellos y vigilarlos. Ya no podemos.
solamente confiamos y tenemos nuestra esperanza en la divina providencia, en la divina protección de Dios, porque ya allá afuera es Dios el que los puede guardar. Bueno, Dios habla desde su corazón como un padre. Dios habla desde su corazón como una mamá desesperada y le dice: de esta manera crié hijos y los engrandecí. O sea, los traje en mi vientre, los amamanté, les di un techo, les di un alimento hasta que vieron ellos que crecieron y llegó un punto donde ellos se rebelaron contra mí. Dios hablando que una nación que había salido de su corazón a través del sueño de una pareja estéril, levantó esa nación, pero esa nación, ahora que se creía ya madurita, llena de edad, o ya entrada en edad, quiso tomar sus propias decisiones. Y esas decisiones fueron lo único que hicieron fue alejarlos de Dios. Y bueno, Dios le llama como testigo porque Dios es justo y dice: oíd cielos, escucha tu tierra. Dos testigos que desde el día en que fueron creados no han quebrantado las leyes que Dios estableció para ellos mismos. El cielo no se ha movido, la tierra no ha salido de las leyes físicas que él estableció. Las leyes de gravedad siguen actuando desde como un principio. Su movimiento de rotación y traslación continúan siendo las mismas. Bueno, Dios llama a esos dos testigos fieles y los pone como testigos contra los seres humanos. En este caso, contra una nación que le había dado la espalda a Dios. Bueno, se habían vuelto apóstatas. La apostasía es rebelarse contra Dios y esa nación se rebeló contra Dios. Y bueno, dice la palabra, comienza el profeta diciendo: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y a través de otro profeta dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Y bueno, el pueblo no era que no tenía conocimiento de quién era Dios. Ellos sabían, porque la tradición oral era que los padres le transmitieran las verdades del Dios de Israel a sus hijos. En Deuteronomio capítulo 6 en adelante, vemos que Dios le dice al pueblo: esto le repetirás a tus hijos, y tus hijos a sus hijos, y sus hijos a sus hijos. O sea, de generación en generación tenían que transmitirle quién era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Sin embargo, ellos dejaron de practicar lo que Dios les había dado. Ellos dejaron de practicar los principios de Dios. Y Dios dice: bueno, ¿cómo es posible que el buey, un animal de trabajo, conozca a su dueño? ¿Y cómo es posible que un asno, un burro, conozca el pesebre de su señor? Y dice: Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Ellos pensaban que sus propias fuerzas, ellos pensaban que sus habilidades, sus competencias lo habían hecho prosperar. Pero Dios dice: no, ¿cómo es posible que los animales irracionables, los animales que no tienen capacidad de raciocinio, conozcan a sus dueños y Israel no conozca quién lo formó? Y Dios entra en altercado con la nación de Israel y Dios comienza a enviar disciplina tras disciplina. Levantó imperios como los asirios, levantó los imperios como Babilonia, los medos persas, los griegos, los romanos, para ver si de esa manera el pueblo volvía una vez más a Dios. Pero vemos que la nación de Israel nunca más volvió a buscar a Dios,
No todos, pero la mayoría le dieron la espalda a Dios, pero se mantuvo un remanente, se mantuvo un pequeño grupo que buscaba a Dios, y eso siempre ha pasado a través de la historia. Siempre ha sucedido a través de la historia, que Dios siempre se guarda a un pequeño pueblo que le busca y que le ama. Y vemos nosotros que la nación de Israel fue destruida por muchas ocasiones, fue sometida por el yugo de varios imperios, hasta que Dios envió, ya no a un ángel, ya no envió a un profeta, ya no levantó a jueces, Dios ya no envió a ángeles. Dios envió a su propio Hijo, llamado Jesús, el Hijo, el Mesías, el Cordero de Dios. Por eso Pablo dice en Gálatas capítulo 4, verso 4, dice, habiendo llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Bueno, pasaron muchos siglos que la nación de Israel le dio la espalda al Dios vivo, al Dios que le dio vida, le dio forma, le dio fama, y esa nación le dio la espalda. Bueno, hasta que llegó el punto donde ese remanente, un pequeño grupo clamaba a Dios por liberación. Y bueno, Dios envió. Llegado el cumplimiento del tiempo, llegado el tiempo puntual, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Y esa palabra, nacido de mujer, es el cumplimiento de la profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando dice, esta te herirá en la cabeza, o más bien dicho, esta te herirá en el calcañar y tú la herirás en la cabeza. Y entonces, hablando de la simiente de la mujer, bueno, y vemos ahí el milagro, la simiente de la mujer, porque el cristianismo, para que nosotros lo podamos entender y nosotros lo podamos captar, el cristianismo es el único o la única religión que sostiene la veracidad, o sostenemos lo que ha sido escrito, que Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, fue concebido en el vientre de una joven llamada María. La concepción virginal, el milagro de la concepción virginal, no fue por voluntad de hombre, no hubo intervención de hombre, sino que Dios mismo intervino para que una doncella, de acuerdo a Isaías 7:14, dice la palabra que esa era la señal del verdadero Mesías, la señal del verdadero Hijo de Dios, la señal de que Dios visitaría a esta tierra con alguien que trajera su propia genética o la genética divina. Ese alguien iba a nacer de una doncella, de una joven virgen. Bueno, por eso nosotros en el cristianismo, nuestra primera cápsula de fe o nuestra primera norma de fe debería de ser creer en la concepción virginal de nuestro Señor Jesucristo y el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, así lo confirman los evangelios, así lo dice la primera carta de Juan. También habla acerca que dice que el verdadero espíritu es aquel que acepta, reconoce que Jesús nació por el poder del Espíritu Santo y que fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces nosotros creemos y aceptamos, nos aferramos a la verdad que ya está establecida. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Significa sin ayuda de hombre, sin intervención masculina. Dios envió a su Hijo para nacer en este mundo, y esto es algo maravilloso, es algo que nos debe de sostener. Incluso cuando nosotros estamos reprendiendo un demonio y estamos echando fuera a un demonio y le mencionamos al nombre de Jesús y que fue concebido en el poder del Espíritu Santo, los demonios tiemblan, porque los demonios saben que esa es la verdad. Satanás sabe que esa es la verdad y que en esa verdad la iglesia se ha mantenido firme a través de la historia. La iglesia ha sufrido persecuciones, la iglesia ha sufrido
persecuciones hasta la muerte, no solamente de expulsiones de sus territorios, pues arrebatándoles sus casas, sus propiedades, no, sino que también les han arrebatado la vida. Y bueno, y si eso es lo que ha sucedido a través de la historia, nosotros tenemos que estar preparados para cuando venga o se presente esa situación. Cuando nosotros veamos y estemos sufriendo, como ya en otros países está pasando, que la iglesia cristiana está sufriendo persecución, bueno, nosotros debemos de mantenernos firmes. Como dice en la carta a los hebreos, me encanta lo que el escritor a los hebreos dice en su capítulo 12, y dice de esta manera, dice de esta forma: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Si Jesús, nuestro Mesías, nuestro Señor y Salvador, sufrió, pero el sufrimiento él lo convirtió en gozo, o había un gozo en él que pudo soportar el sufrimiento y sufrimiento de cruz, entonces nosotros, ¿por qué no podremos mantenernos firmes y sobre todo mantenernos valientes ante esa circunstancia, ante esa situación? Que nosotros podamos decir, si él tuvo gozo, nosotros también debemos de tener gozo por llevar las marcas de Cristo, como dijo Pablo, en nuestro cuerpo. Así que Pablo también fue testigo y dijo, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, porque había sido azotado por los judíos, había sido azotado por los romanos, había sido apedreado por la gente, y Pablo con gozo, eso sí, híjola, me encanta, porque convirtió sus heridas en cicatrices de victoria. Apunta esa frase por ahí. Convirtió sus heridas en cicatrices de victoria. Y bueno, cuando Jesús, nuestro Señor, se levantó de los muertos y mostró sus cicatrices, mostró sus heridas como cicatrices de victoria. Y él dijo, yo soy. Eso significa que él no nos va a dejar. Entonces vemos nosotros que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿En dónde lo mandó? No lo mandó a Occidente, lo mandó al Medio Oriente a nacer. Jesús no es árabe, Jesús no es norteamericano, Jesús no es canadiense, Jesús no es chino, ni japonés, ni coreano, Jesús no es mexicano, ni ecuatoriano, Jesús es judío. Él nació de una mujer judía, él vivió en el pueblo judío, él vivió en la nación de Israel, él nació para darle luz a su nación. Bueno, su propósito o el propósito de Dios al enviar a su Hijo a la nación de Israel era para volver, como dice, ojo con lo que voy a leer. En el libro de Malaquías se menciona esta profecía. Y bueno, aquí dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Bueno, Jesús no era Elías, pero venía bajo la unción de Elías. Él venía bajo la dirección de Elías, y su propósito y objetivo y su misión para venir a esta tierra era volver el corazón de toda una nación, la nación de Israel, volver el corazón de ese pueblo al corazón del Padre, el corazón del Padre a la nación de Israel. ¿Eso qué significa? Que Jesús es el eslabón que une el cielo con la tierra. Eso significa que Jesús es el puente que une la tierra con el cielo. Pero sin embargo vemos nosotros que la nación de Israel no lo reconoció. No reconoció a Jesús como su Señor, su Mesías. Y vemos nosotros que la nación no
reconoció la visitación de Dios. No reconoció la visitación de Dios. Y vemos nosotros que ellos no reconocieron quién era Jesús el Mesías. No lo reconocieron. Porque Jesús llora cuando él va subiendo el monte de los olivos y se para en aquel prado, mira a la nación y comienza a llorar. Y comienza a derramar sus lágrimas, el Mesías, Yeshua o Jesús, como tú lo quieras llamar. A él no le interesa si le llamas Yeshua o Jesús. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Yo te lo voy a explicar. Él comienza a derramar sus lágrimas delante en esa nación. Y le comienza a decir, Israel, Israel. ¿Cuántas veces quise juntarte como las gallinas juntan a sus polluelos, pero no quisiste? Tú que apedreabas a tus profetas, tú que matabas a tus profetas, no reconociste el tiempo de tu visitación. Dios se hizo carne. Dios habitó entre nosotros, de acuerdo al Evangelio de Juan, que da testimonio, Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Ese ser divino se materializó y estuvo con nosotros. Ese es el Emmanuel, el Dios en medio nuestro. Qué tremendo y qué maravilloso. En el libro del profeta Isaías 7:14 dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le llamarán por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios en medio nuestro. Dios con sandalias, Dios con guaraches, Dios con ropa humana, en un cuerpo humano, caminó en las calles polvorientas y de piedras en Israel. Pero Israel no reconoció que él era el Mesías. Él no lo aceptó, sino que lo rechazó. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Ellos lo rechazaron y dice que la nación fue sometida a desobediencia. La nación fue sometida a una etapa de juicio hasta el día de hoy. Pero bueno, Jesús mismo profetizó diciendo, yo tengo otras ovejas que no son de este redil. Gloria a Dios por ese Mesías maravilloso. Gloria a Dios por el Hijo de Dios. Porque los suyos no lo recibieron. Entonces el Mesías dijo, bueno, ni modos. Las ovejas de Israel no quisieron escuchar la voz de su pastor, pero tengo otras ovejas que no son de este redil. Y se estaba refiriendo a nosotros, se estaba refiriendo a ti, se estaba refiriendo a mí. Entonces él estaba hablando de que nosotros formaríamos un nuevo pueblo, una nueva nación. Y el apóstol Pedro dice, antes nosotros no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo adquirido por Dios, reales sacerdocios. Entonces, ahí es donde está la raíz de nuestra fe. Y es ahí donde inicia la historia de la iglesia. Con aquella declaración, tengo otras ovejas que no son de mi redil. Y eso es maravilloso, increíble. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Mexicanos, peruanos, chilenos, latinoamericanos, europeos. Allí estábamos involucrados. Allí estaban todas las naciones fuera de Israel. Y ahí vemos nosotros que el cumplimiento de la palabra, el Jesús en quien tú has creído, en el que yo he creído, no es cualquier maestro iluminado, como muchos tienen para nombrarlo, un maestro iluminado. No. El Jesús en el quien hemos creído va más allá de un título de profeta, va más allá de un título de maestro, va más allá de un título de evangelista. El Jesús, el Mesías, nuestro Señor y Salvador, es el primogénito de nuestro Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y la palabra unigénito es la palabra griega monogenes, mono uno, genética. Eso significa que ni Buda,
ni Mahoma, ni ningún otro líder religioso tiene la genética que Jesús tiene. Porque Mahoma tuvo papás terrenales, Buda tuvo padres terrenales, los grandes líderes religiosos que se han levantado han tenido padres terrenales. Jesús solamente fue concebido en el vientre de una mujer llamada María. No tuvo un padre terrenal biológico que lo haya engendrado. El Padre, la sombra del Altísimo, la sombra del Omnipotente, la sombra del Dios Todopoderoso, cubrió a María y fue concebido su vientre por el poder del Espíritu Santo. Él tenía 23 cromosomas de María y los otros 23 fueron donados por el Espíritu Santo. Él estaba fuera de línea, estaba fuera de este mundo, pero sin embargo él se hizo hombre, el monogenes de Dios, el único hijo, el único y el verdadero hijo se llama Yeshua, Jesús, que nació allá en las tierras de Israel. Y él no vino a fundar una religión. Él no vino a fundar una denominación. Él vino a acercar a la creación. Él vino a acercar a la humanidad hacia Dios. Y la forma en cómo lo hizo es presentarnos a Dios como el verdadero Padre. Él lo dice. Él nos los enseña. Él rompió las estructuras religiosas de su tiempo. Él va contracorriente. Él es un hombre contracultura. Muy pocos le llamaban a Dios Abba, Padre. Y Jesús nos enseñó y nos dice, cuando ustedes oren de esta manera. Padre nuestro que estáis en los cielos. Si es el Padre de Jesús, es nuestro papá. Y si es el papá de Jesús y es mi papá, Jesús se convierte en mi hermano mayor. No solamente es el fundador, sino es parte de mi familia. No solamente es el que vino a establecer el reino de los cielos en la tierra, sino que vino a restaurar la línea de comunicación que Adán, por la desobediencia, rompió. Jesús vino una vez más a reparar ese cable de conexión, ese puente que se destruyó. Jesús vino una vez más a restaurarlo, a reedificarlo, y ahora nosotros podemos acercarnos a Dios confiadamente en el nombre del Mesías, en el nombre de Jesús. Ahora tenemos un panorama general, el panorama general del cristianismo, el panorama general de las raíces de nuestra fe. Y la raíz donde nuestra fe está cimentada, establecida y fundamentada, se llama Jesús de Nazaret, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen real del Dios invisible. Y apenas estamos iniciando esta nueva temporada. Y quiero dejarte estas bases. Tú y yo no estamos equivocados. Oye, ¿tú crees y consideras que es coherente, es lógico que más de 2 millones de personas en el mundo estén equivocadas en su fe? Porque no solamente existen 3, 4 chicharitos que creen en el Mesías. Hay muchísima iglesia que cree en Jesús de Nazaret. Él es el Mesías. Y nosotros tenemos el fundamento. Tenemos la verdad. Y nuestra fe no va a ser avergonzada. Porque la palabra de Dios dice que aquellos que creen en Dios no serán avergonzados. E imagínate ahora que creemos en que el Mesías, Jesús de Nazaret, aquel que fue concebido en el vientre de María, es el verdadero Hijo de Dios. Y ahí está nuestra fe. Y yo te invito a que tú no pierdas la esperanza. No claudiques. No tires todo a un lado. Sino aférrate a esta verdad. Camina en esta verdad. Sostente en esta verdad. Y tu fe será recompensada. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy con vosotros. Esa es la esperanza. ¿Quieres conocer más de esta historia?
¿Quieres conocer más de la historia del cristianismo? Mándame ahí un mensaje, dile, yo quiero conocer más, yo quiero saber más. Bueno, todos los jueves vamos a estar aquí. 7:20, 7:30 más tardar, estaremos ya conectados en este canal, tu canal, para que sigas edificándote en el conocimiento de la palabra de Dios. Así que no te quedes solo. Invita a alguien más. Reúne a tus amigos, reúne o mándales la liga y dile, mira, acaba de empezar, escucha este mensaje. Y más que mensaje, es una enseñanza. Es una clase y vamos a aprender mucho más todavía. Y apenas estamos iniciando. Así que te espero el próximo jueves en este mismo canal de 7:20 a 7:30 más o menos estaremos dando inicio. Invita a tu familia. Es más, envíales esta liga y diles, escucha esto. Y compártelo. Nos ayudas a nosotros y bendices a otras personas más también. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, te llene de sabiduría, de paz y te prospere en todo lo que hagas. Dios te bendiga, mis amados. Oramos para que Dios prospere esta palabra. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, oro por las familias, por las personas que hoy estuvieron conectadas en esta transmisión. Sabemos, oh Dios, que es el inicio de una nueva temporada y vamos a aprender y a redescubrir nuestras raíces culturales, nuestras raíces históricas de nuestra fe. En el nombre de Jesús les bendigo ahora y siempre. Amén. Nos vemos el próximo jueves.